la amamos y la llevamos en nuestros corazones. Bendícelo, Señor, y permite que este día podamos salir muy llenos de bendición a través de tu santa palabra. Señor, que el ser humano no tome gloria, sino que siempre sea tu Santo Espíritu ministrando mi vida y la vida de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias al pastor por invitarme. Y mañana viene el chamarino. Puro chamarino. A ver si no se me vuelve esta cosa. Qué alegría ver rostros conocidos y que teníamos mucho tiempo de no verlos, ¿verdad? Mis hermanos, ¿verdad? Fruto de del siglo XXI, de Huacop. Tuvimos mucho tiempo ministrando en este sector y fue una muy linda experiencia, ¿verdad? De donde también surge el pastor Denis. Allá llegaba, ¿quién iba a decir? Que Chere Denis, ¿verdad? José Denis, el que se saltaba el muro para abrir las puertas cuando se nos olvidaba. Pero es bendición esta. La mañana no la pierdo, hermana Harte. Dice mi hermano de que nuestro Señor Jesús viene allá por el capítulo 19 del Evangelio de Lucas y por los capítulos 16 de Marcos y también en el más o menos 19 de Mateo, y habla de que un día, domingo, pongámosle así domingo para llevar una comprensión, pero ya le dije que no existe en la Biblia el día domingo, no existe. Entra a Jerusalén, y dice la Biblia que entra en un pollino de asno. Un pollino era un animal virgen, en el aspecto de que no se había utilizado para cargar asnos. Entonces, era un animal puro para la misión que iba a tener en ese momento. Y me llama la atención, mi hermano, que entra Jesús montado en un pollino de asno, y en su Biblia tiene algo que se llama la entrada triunfal. ¿Pero por qué entrada triunfal? ¿Por qué? Dice mi hermano de que era costumbre del Medio Oriente, y la Biblia se tiene que extender en ese sentido, y muchas veces nosotros erramos al tratar de comprenderla al estilo salvadoreño, y no es así. Es más, hasta las comidas son diferentes. Aquí no va a encontrar totopotes, torrejas, ¿verdad? Cuzuco, tacuatín, no, nada de eso. Son comidas diferentes. Ahí no dice, ¿verdad?, que fueron a Panteo, ahí dice Betfagé, Betania. Y cada nombre de estas ciudades tiene un motivo y un porqué. Y dice que de Betania les dijo, mire, vayan y van a encontrar un asno. Suéltenlo y díganle al dueño si les pregunta que es para el Señor que le necesitan. Y entra Jesús, mi Señor, a Jerusalén. Y la costumbre era de que los reyes entraban en un asno. Los conquistadores entraban en un caballo blanco, un corcel. Si cualquiera hubiera querido ver una figura de un Mesías al estilo Sansón, al estilo David, al estilo Moisés, o sea, alguien que tomaba una espada a matar al invasor, así como lo hizo Gedeón, como lo hizo Sansón. Pero va entrando en un pollino, no es burro, porque los burros no existen en Israel. Burros aquí hablemos varios, pero en Israel no. Y va entrando, y la gente se admira, mas como la práctica de la enseñanza, de la lectura de los antiguos rollos, de los textos sagrados, se había perdido, no se dieron cuenta que allá había un profeta llamado Zacarías, que dijo, he ahí, escucha, oh hija de Sión. Cuando usted escuche la palabra Sión en la Biblia, cuando la lea, Sión es el nombre profético de Jerusalén para el milenio. Y dice, hija de Sión, he ahí tu rey, manso
y humilde, montado en un pollino de asna. Una profecía cumplida milimétricamente, exacta, ni más ni menos. Pero la mayor parte de la gente no lo creyó. Es más, algunos de los más humildes sí empezaron a gritar y decían, Hosana al hijo de David. Y eso está en el griego, ¿no? Porque el arameo es Hosanna, que quiere decir el que nos trae salvación de lo alto. Miren qué interesante. Y decían muchos, ya cuando iban entrando, porque algunos se alegraban a tal grado que cortaban ramas. Aquí nosotros le ponemos palmeras, ¿verdad? En la procesión del domingo de Ramos. Y sacan otras cosas que un árbol bien alto, pero eran ramas de los árboles que estaban cercanos. Pero el máximo honor que le dieron era que se quitaban el manto, la capa. Usted ha visto en algunas películas cuando van una pareja, y el pretendiente ve de que hay lodo en donde va a pasar su amada. ¿Qué hace? Se quita la capa y la tira para que su amada pase sin enlodarse. Aquí no le hemos pasado primero, ¿verdad? Pero el hecho de que ellos se quitaran el manto y lo tiraran, eso estaba diciendo, yo me estoy rindiendo a este hombre. Era un acto de rendición voluntaria. Por eso se le llama la entrada triunfal, porque él no entró a conquistar un territorio, sino entró a conquistar los corazones. Y muchos decían que allí el profeta de Nazaret de Galilea, y algunos dirían, ¿verdad? Qué bonito ser. No, burlándose estaban, porque algunos más atrás dijeron, ¿y qué va a salir bueno de Nazaret? Porque, ¿sabe qué? ¿Cómo le decían a Jesús, mi Señor, cómo le decían los judíos? El hijo de fornicación. O sea, aquel cuyos papás fornicaron y por eso salió embarazada esta María. Sí llamaban a Jesús. Y todavía dicen, de Nazaret de Galilea, que hizo los gentiles, ay, que nada bueno sale. Pero aún así nosotros vamos a ver que cuando le dicen Hosana, cuando le dicen que era un profeta, vamos a ver las tres dignidades de Cristo, que es profeta, sacerdote y rey. El papel de sacerdote lo vamos a ver cuando es el sacrificio en la cruz del Calvario. Pero aquí vemos que él empieza su papel de profeta y da profecías de corto, mediano y largo plazo. Viene en este momento, él se baja y entra a la ciudad, de repente anochece. Y al día siguiente, póngale usted el lunes, al día siguiente, miren qué interesante lo que hizo. Fue y le buscó una higuera para comer de su fruto, y no tenía fruto, sino solo hojas. Y la maldijo. ¿Y qué pasó? Se secó. Jesús dijo también, profecías de corto plazo, que él iba a morir y muerte de cruz. ¿Se cumplió? Dijo que entre los 12 que habían, uno lo iban a entregar. Fue uno que lo entregó en corto plazo. Y es más, a Pedro, imagínense, le dijo, Pedro, no seas tan niegue, antes de que el gallo cante, ¿cuántas veces? No, uno. Dice, antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces, le dijo. El orden de los factores y el ser revelado. ¿Y qué pasó? No negó Pedro. Les dijo, voy a resucitar, váyanse a Jerusalén. ¿Y qué pasó? Profecía de corto plazo. Pero empieza nuestro Señor Jesús y va a la higuera y dice que solo tenía hojas. En el sentido espiritual, la higuera es Israel.
Y en este momento, mi hermano, si usted se va al día de la entrada triunfal, ese era el día en que todo judío iba a preparar aquel animal que iba a ser sacrificado, lo que sería el día de mañana, el día de la Pascua. Y ellos llegaban y compraban esos animalitos y los cuidaban, los preparaban para sacrificarlos el día de la Pascua. Pues hay una cosa, viene algo más adelante muy importante. Porque viene y va a ver a la higuera de Israel sin fruto, solo hojas. ¿De qué le sirve a usted tener en la casa un árbol de mango que no de mango? ¿Qué le da? Hojas, y las hojas que hacen tapan los canales. ¿De qué sirve? De nada. Yo tengo una amiga que tiene mucho dinero, ahorita está en Argentina, y ella tiene una colección de bonsai. ¿Saben lo que es un bonsai? Sí. ¿Y saber que es bonsai aquí en Primavera? Y es que sí, y es que no. Árboles enanos, igual que yo. Y me llamó la atención un arbolito de mandarina. Y lo habían cortado así redondito, bien bonito. Y se veía verde. Y se veían las mandarinitas chiquititas, anaranjadas, precioso el árbol. Yo le digo, Fabiola, regálame una mandarina. ¿Qué querrás? Y no le digo, yo les voy a cortarles cuando las abría, solo era cáscara, solo era adorno. Y eso fue lo que vio Jesús, el Señor, en Israel, la higuera, solo hojas, sin fruto. ¿Sí? Miren qué interesante, hermano, que muchos hemos equivocado esas situaciones que nos presentan y que hay hermanos que usted que cuando va a ir a evangelizar, le dice, en el tiempo de Dios. ¿Cómo no? Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en pie de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto al tiempo de Dios, ¿verdad? No, cuando dice, a su tiempo. ¿Cuándo tiene que empezar a servir usted? Al tiempo de Dios, pastor Denis. No es. Ya dice, ay, que todavía no es tiempo. ¿Cuándo va a esperar? Israel, ¿cuándo tenía que dar fruto? Y Jesús va a la higuera y encontró hojas de adorno, como que fuera una maceta con de esas plantas de lotería. Y no tiene nada, nosotros para que ellos se enderecen ahí. Pero no era eso. ¿Sí? Estaba contando el pastor Denis de que intentó contactar a un pastor, nadie ortodoxo, ¿verdad? Al pastor Guadrón. A mí me enseñó el pastor Guadrón con sus enseñanzas locas, disparatadas, bíblico. Me enseñó algo, decía, el mejor servicio es aquel que no se ve. ¿Verdad? Que viene un hermano y deja las sillas y las bancas bien limpitas. Viene el pastor de mi hermano, ¿y quién fue? No sé si es para allá, porque quién fue o ella fue, pero no, aquí estoy, pastor de mi. Mire el gran ejemplo que soy como servidor número 1. No, eso solo se moja, no tiene fruto. Eso le pasó a Israel, porque se había convertido en una nación religiosa, que creían que solo porque tenían el templo, porque tenían los sacrificios, el sacerdocio, se creían dueños de Dios y no producían frutos. Nada. ¿Por qué viene a servir? ¿Por qué viene al culto? Es
que esto no hay nada que hacer. Y la casa gran calor, al menos aquí ventila bien, ¿verdad? Es que va a llegar la hermana que le debe el ego, no lo sabrán. Mire, yo una vez del templo saqué a mi hermana porque yo veía que se casaba en el gimnasio, ¿sabes qué? El catálogo de ética. Excuse me, sorry. ¿Pero qué vio Jesús en la higuera? Y entonces llega el día martes y entra al templo a purificar. ¿Por qué? Porque vio que en el templo se había hecho un negocio de venta de animales y cambio de moneda. Ahí tenía un montón de corderos confinados, unos sobre otros, llenos de pulgas, de garrapatas, todos sucios, mordidos de las orejas. No eran animales agradables para sacrificio. Pero barato se lo voy a dar, mire, que le falta una pata, se lo voy a dar menos. ¿Cómo es para Dios? Y eso no le gustó al Señor. Y por eso entra al templo y empieza a botar las mesas de los cambistas y dice: han hecho de la casa de Dios venta de eibos y de ética y de tortas para correjar. Y mira, empieza a expulsarnos. ¿Sabe una cosa? En esta época solo habían, tres sectas, los criterios que poco se sabe. Los saduceos, que eran los que administraban el templo, y los fariseos. A mi Señor Jesús le decían maestro, porque él fue un maestro fariseo. Y Jesús era hipócrita, no, esa es una mala definición al fariseísmo. Jesús estudió en una escuela rabínica farisea, porque él creía en la resurrección. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no. Los saduceos se habían encargado del templo y hacían negocio ahí en el templo. Y por eso llega Jesús, mi Señor, a purificarlo. En el siguiente día empiezan los fariseos, los saduceos, a cuestionarle de todas las cosas que él decía, de todo lo que él había predicado, de todo lo que él había enseñado. Empiezan a cuestionarle la resurrección, empiezan a cuestionarle lo del divorcio, empiezan a cuestionarle de quién era la autoridad de mi Señor. Y mi Señor Jesús, como siempre, bien asertivo es aquella persona que dice las cosas como son sin ofender. Y le dice el grupo de saduceos: ¿y tú con qué autoridad enseñas todo esto? Y le dice mi Señor: yo le voy a hacer una pregunta también. ¿Con qué autoridad enseñaba Juan el Bautista? Ay, ahí los tocó. Porque ellos dijeron: si decimos que era la enseñanza de hombre, el pueblo nos va a linchar. Si decimos que si venía de Dios, este tiene la razón, y se quedaron callados. Por eso, mi hermano, cuando la Biblia lo confronta a usted a través de un mensaje, sabe que muchas veces no decimos nada porque Dios está hablando. Pero cuando yo, el ser humano, empiezo a confrontarlo a alguno de ustedes, entonces caigo mal. Pero cuando esa Biblia, cuando esa palabra de Dios dice que es dulce y amarga, el tipo rico duele por dentro, tiene razón. Yo vendo ética aquí en el templo. Mire, Jesús comenzó a enseñar por parábolas. ¿Saben por qué comenzó mi Señor Jesús a enseñar por parábolas en ese momento cuando los saduceos empezaban a cuestionarle?
La parábola es una figura retórica. Bueno, ya está mi hermano Beta. Ay, iba a retirar la materia. Ay, lo recibimos. Estamos viendo las figuras retóricas, las figuras literarias que hay en la Biblia. Y una de las figuras que más se utiliza es la parábola. Y la parábola tiene una peculiaridad. La parábola es poner dos cosas a la par. Dos cosas a la par. Y eso se le llama poner dos cosas paralelas. Y dos cosas paralelas jamás se juntan. Jamás. Jamás. ¿Por qué? Porque las enseñanzas con parábolas, ¿sabe qué? No tienen fin. Y usted le va a dar la aplicación de acuerdo al momento que esté pasando. Si usted lee el cuento de la Caperucita Roja, la verdad que le abrieron la panza al lobo y sacaron a la viejita. No creo eso, pero dice que vivieron feliz para siempre. Y color y colorado este cuento se terminado. Pero las parábolas no son así. Si usted lee bien las parábolas, no tienen fin. ¿Y qué pasó? Esos hombres que se creían bien preparados, los saduceos, los fariseos, no entendieron. No entendieron. ¿Por qué? Porque tenían ese velo del entendimiento. Cosa muy diferente que ahora ustedes entienden, leer una parábola y no entienden el mensaje. ¿Por qué? Porque sabe aplicársela a su vida. Porque sabe aplicársela en el momento, la necesidad que está pasando. Pero mi Señor Jesús empezó a enseñar varias parábolas y todos se quedaron. ¿Y qué dijo él? ¿Por qué? Porque dijo allá Isaías que Dios le hablaba a través de parábolas para que oyendo no entiendan. Por eso usted tiene que venir a la casa de Dios con oídos receptivos. No viene con un oído crítico. Ay, eso es ropa al pastor, no me debería. Porque mariachi sería. Ay, no. Ay, y este predicador negro que trasero. Con esa camisa que le aprieta. Sí, porque había que verme más prieto. Pero oiga, usted no tiene que venir a ver quién canta si lo quema y lo mete a boda. No, usted tiene que venir. En Argentina hay un jugador que se llama Juan Román Riquelme, jugó en el Barcelona, jugó en Villarreal. A él le dicen el topollillo, no topollillo, no es topollillo, en Argentina. Porque cada vez que va a meter gol, se va a las tribunas, así, se pone las manos así, para que oiga el grito de gol. Usted tiene que traer las orejitas de topollillo al culto, para poner atención a cada una de las cosas que Dios le tiene para su corazón. Pero los saduceos se retorcían de todas las enseñanzas que el Señor le daba. ¿Por qué? Porque las había botado del negocio. Porque había tocado la parte medular de ellos, que era su religión. Y usted sabe que Cristo no es una religión, es una relación personal entre Dios y usted. Mira qué interesante. Después de esa confrontación que le decían de dónde viene tu poder, tu autoridad, y que aquí el divorcio y que la resurrección, lo hacían para aceptarlo. Pero mi Señor de una manera bien asertiva les contestaba a todos. Pero mire, ya llegando al final del día, ya para entrar al día de mañana, al jueves. Me gusta lo que pasó. Y una lección muy interesante. Dice que fueron al templo y vieron que se acercó una mujer, una anciana. Y les dijo Jesús, a ver, los 12 diáconos, los 12 servidores de primavera, los de negro, vengan para acá. Miren bien, fíjense bien. ¿Quién da más ofrenda?
Y me acercó con bola, $2. Yo quiero que cuando me sacan, ¿verdad? Para la pena que tenemos que la viejita, igual a mi abuelita en la casa de ahora, la bolsita plástica, ¿verdad? Con olor a leche todavía. Y echó 2 moneditas, 2 centavitos en esos negros que ya nadie quiere, igual que yo, mira. Sí. De esas moneditas, como dijo una señora, se me cayó una colita de la diabetes. Vaya todas son cosas. Pero echó 2 centavitos y le pregunta a Jesús a los discípulos, ¿quién echó más? No, señor, mira, ponete los lentes, que no te diste cuenta. Que don Platudo le echó más bola. La vieja, la hermanita, a mí me cae mal que me digan hermanito, o que digan hermanita, esto es formalito, hermanito. No, usted es hijo de Dios y somos hermanos, no hay hermanito. Ay, la hermanita, 2 centavitos le echó, mira, señor, si este don Bola es el que me da rayo, hombre. Y le dijo Jesús, no, señor, porque los ricos le echaron lo que les sobra. Esta mujer dio lo que tenía para comer. Y ella dio con el corazón. ¿Saben, hermano, qué nos está enseñando Jesús después de toda la lección que le dio a los saduceos y a los fariseos? Les enseñó a sus discípulos una cosa. El pastor Denis decía, yo mandaba a hacer 500 sobres. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Que cuando usted deposita su ofrenda, no es que usted esté dando pisto para pagar las cosas de la iglesia. No, mi hermano. La palabra de Dios allá en Deuteronomio 6:4 dice, y adorarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Y adorar a Dios con todas las fuerzas no es que grite más, aleluya. No es que grite más y pegue más alto. Como me dijo un hermano, mire, pastor, ¿y usted por qué no habla, no salta, no grita? Pero aquí en la Biblia dice, mire, alabar a Dios con salterío. No, ahí dice con salterio. Es un instrumento, es con salterío. No es que más grita. No, adorar a Dios con todas sus fuerzas. En el texto hebreo se dice fuerza laboral. De lo que usted gana y usted pone, está adorando a Dios. Y esa mujer adoró a Dios con todo lo que tenía. No con lo que le sobraba. Miren, nosotros los varones somos campeones para dar ofrendas, pues nos metemos acá la mano y empezamos a contar. No, este de ahí, este no centavo, este moneda grande de ahora y la cortamos. Sobre todo. Las hermanas no, ¿verdad? Sí. ¿Sabe una cosa? Cuando usted va en ese canastillo, usted su adoración a Dios. Gloria a Dios. Y eso le enseñó. ¿Por qué? Porque venía una etapa muy bonita en donde mi Señor Jesús iba a adorar a Dios, al Padre, entregando todo lo que tenía, su vida. Si Jesús hubiera sido un tacaño como este siervo cuando echa la ofrenda, nadie. Yo voy a morir por sopa. No, por besa. Morir por ese negro de roca. No, hombre. Si Jesús hubiera visto eso, le digo, pero él entregó todo lo que él tenía. Él dio el rescate. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué dio Dios en cada uno de nosotros?
si fuera por atributos, si fuera por su característica. Él vio su incapacidad, mi incapacidad de poder ser salvo. Eso vio en mí. Y por eso se mueve a misericordia y entrega este rescate. ¿Saben usted lo que es un rescate? Un rescate no es una acción de ir a traer a alguien. No se suponga que secuestren al pastor Nene y los secuestradores pidan 1 millón de corcholatas. Y le piden $100,000. Y toda la familia y la iglesia lo reúnen y se lo llevan. ¿Quién quiere ser secuestrador aquí? ¿Quién tiene cáncer de mal? Que sea el estómago. Sí. Y tiene que caer malo, pero del estómago. Y le llevan los $100,000. ¿Sabe cuál es el rescate? Los $100,000. El precio que se pagó por la vida del pastor. Imagínense que la vida suya vale más que 1 millón, que 2 millones, 10 millones. Vale la sangre de Cristo. La vida misma del Hijo de Dios se entregó por rescate y él no escatimó ningún esfuerzo. Por eso puso el ejemplo de esta viuda que dio todo lo que tenía. No escatimó esfuerzo, se dijo. No hay que dar sin el pasaje. De todas maneras, si el pastor de está hecho, ¿no? ¿Para qué voy a dar ofrenda? ¿Por qué? Porque sabía que estaba adorando a Dios con toda su fuerza. Poco, pero era su único. Una persona muy importante para mí. En cierta ocasión estaba pasando una situación bien difícil. Y empezamos a hacer un montón de cosas aquí, y venta por un lado, venta por otro. Yo me acuerdo que necesitábamos una selladora plástica. Una selladora plástica. Y él mismo, a saber de quién se equivocó, no sé. Me apareció un depósito de una cuenta que a saber cuándo la abrí, me aparecieron $43. Yo al banco, mire, mire, ahí están. Pero yo me deposito, mire, ahí están. Y esperé 15 días. Y fuimos a comprar esa selladora. Mire, yo no hubiera podido quedarme callado. Yo no hubiera podido. Póngale la mitad a usted y la mitad yo. Y cuando esa persona tenía su selladora, empezó a llorar. Empezó a llorar y me dijo, usted dio, era lo que tenía. Y no porque no lo necesitara, claro que sí lo necesitaba. Pero en ese momento sentí que Dios me dijo, da, algún día te lo voy a recompensar. No me dijo mañana, ni pasado, no, algún día. ¿Sabe quién le da? Muchas veces no le damos a Dios, porque creemos que Dios es al estilo Pizza Hut. Y en 30 minutos, Señor, no me bendecís, me voy de aquí. Vaya. Dios entregó todo por usted y por mí. Hace más o menos 1975 años. ¿Para qué? Para que también usted lo tuviera todo. Y la Biblia dice que ahora tenemos una vida en la abundancia. Pero esta abundancia no se refiere a la parte económica, sino que ahora ya no hay nada que interfiera entre su relación y Dios. ¿Qué más quieren? Vemos a un Jesús enseñándole a sus discípulos en esta semana. ¿Por qué? ¿Por qué pasó todo esto? Porque era una profecía que se iba a cumplir milimétricamente, al centavo. No faltó nada, ni sobró nada en todas las profecías
que mi Señor cumplió en su vida. Ahora vemos qué es lo que tiene usted ahora. Tiene usted el camino directo a la presencia de Dios, abierto de una vez y para siempre a través de ese velo que era el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ahora, cuando mi Señor Jesús limpió ese templo ahí en Jerusalén, lo hizo también de una manera simbólica, de que cuando el Señor Jesús nació ahí en Betlehem, había muchos animales, había excremento, mal olor, había gusanos, así como todos los establos, y así está mi corazón y el suyo, lleno de odio, de resentimiento, de envidia, de un montón de celos, de cosas que no la dejan ser feliz, que no lo dejan ser feliz, y ahí quiere nacer Jesús y hacer una limpieza, ya no en el templo de Jerusalén, sino en el templo que es su corazón. ¿Y cuándo Cristo va a lograr eso? Cuando usted esté firme y seguro y que diga que Cristo vive y vive en nuestros corazones. Dios le bendiga. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu fidelidad, porque has demostrado, Señor, tu grande amor para tus hijos, para tu iglesia. Señor, queremos cada día ser mejor para ti. Queremos, Señor, que seas tú ministrando la vida del corazón de cada uno de los presentes.